Amigos, muy buenas noches. Qué gusto me da saludarlos otra vez. Aquí estamos como cada miércoles a las 10 de la noche y hoy tengo el gran gusto de estar con mi amiga de toda la vida, Isabel Quevedo, que es una verdadera especialista en el mundo de Anáhuac, en el mundo mesoamericano, en nuestro estado y desde luego en todo el país, pero primordialmente hoy vamos a hablar de nuestro estado y creo que es muy importante que encontremos que en ese sincretismo que crea la conquista de México, porque los mexicanos somos como somos. Y no somos, como diría Gilberto Jiménez, como dice, ni Ramos ni Paz, que ellos quieren describir al mexicano, unos dicen que estamos amargados y otros dicen que vivimos angustiados. Yo creo que no se trata de eso, sino Gilberto Jiménez te da los rasgos de la identidad y la importancia de ese mundo, el mundo anterior a la llegada de los españoles y la influencia que a pesar de la evangelización siguen teniendo el mundo prehispánico, el mundo mesoamericano, el mundo de Anáhuac, en todos y cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las grandes diferencias que existen sobre esto? Creo que es muy importante que las entendamos. Además, las figuras maravillosas de ese mundo son extraordinarias. Isabel, mil gracias por estar aquí esta noche, porque creo que es fundamental que la gente conozca qué es Anáhuac. Mira, Toto, pues antes que nada, gracias por invitarme a este hermoso programa. Yo me siento tan Cuernavaca como tú. Claro, pues así somos. Y bueno, una de las cosas que me animó a venir, pues increíble, ¿verdad? Pero somos compañeros desde que íbamos en el jardín de niños. Así es, de toda la vida. De toda la vida. Identidad es una palabra que a mí me gusta mucho trabajar. La identidad nos la va dando nuestra vida, Toto. Claro. Nos la va dando nuestra colonia. Exacto. Nuestro pueblo. Nuestra familia. Nuestros amigos, claro. Y tú y yo estamos muy autorizados para hablar de identidad aquí en Cuernavaca. Aquí se desarrolló nuestra vida, aquí se desarrollaron la mayoría de las cosas importantes que hemos hecho. Así es. Y yo puedo hablarte, puedo dividir exactamente 1968, vamos a partir desde ahí. Sí. Aquí en este espacio tan maravilloso, cuando estaba mi maestro, tu padre, sí, el licenciado Teodoro Lavín, el mejor rector que hemos tenido, lo digo y lo sostengo, porque en esos momentos, cuando uno le despierta la conciencia, bueno, antes era en la preparatoria, sí, claro, y ahora es un poquito antes. Ese 68 nos fue marcando, a mí en lo personal. Claro, definitivo. Porque en el estado tuvimos oportunidad de salir a las comunidades, a conocer quiénes vivían en esos pueblos. Yo recuerdo la sorpresa que me llevaba cuando iba yo a Zacualpan de Amilpas y veía yo viejos con sus bigotes muy parecidos a Zapata. Y llegaba yo a Hueyapan y veía esos mismos rostros, con esa misma imagen bella, hermosa, de lucha, de identidad. Iba yo a Coatetelco y sucedía lo mismo, las mujeres hermosas con sus rebozos, con sus canastos, con sus trajes. En ese momento yo conozco a doña Modesta una mujer que marcó mi vida, claro. Después la seguí tratando, la conocí muy joven, cuando ella tenía y hacía sus tejidos de lana maravillosos. Más adelante la vi como esa mujer que bajó a Cuernavaca a mostrarnos, a enseñarnos qué era todo ese mundo de las hierbas, pero nos fuimos un poquito más adentro y ella me mostró el camino de los indígenas de Morelos. Cómo viven, cómo luchan, cómo trabajan. Sí, porque además era una mujer extraordinaria. A mí me tocó verla y mira, tengo que darle las gracias. Espérame, Ricardo Lavín, Marcela Ruiz. Ya tenemos Luis O.S. que te manda a saludar. Gracias. Querida Isabel, Ricardo Lavín, Yajaira Bundes, de Chinameca, Miljada, Marisela Ruiz, Freddy Cortés, Baudelio López, Ima Bichido, María Moreno, Catalina Lavín Calderón, Milcata,
Besos a todos, gracias por estarnos viendo. Sigue, Igual, Isabel. Tata. Bueno, entonces seguimos caminando en esta historia. Y bueno, en la Facultad de Derecho yo recuerdo que era tan inquieta como un grupo grande de compañeras y volvimos a seguir trabajando en el interior del estado. Yo visitaba todos los municipios, los pueblos, y recuerdo como una llegada por cierto, de Luis Echeverría. Yo le pedí bibliotecas para todo el estado y que me las va cumpliendo, Toto. Y las fuimos a repartir. Recuerdo que con don Felipe Rivera Crespo sentamos a todos los presidentes municipales, a David Jiménez de Cuernavaca, a recibir su biblioteca. Digo, éramos jóvenes, éramos muchachas. Edith y yo andábamos juntas. También andaba en la grilla, la Edith. Y bueno, entonces todo esto hizo que yo siguiera un camino sobre la vida de los pueblos originarios de Morelos. Tengo el gusto, el placer de tener la amistad del maestro Tirso Clemente, de Tetelcingo, un personaje maravilloso. De él he aprendido mucho, un maestro, pero ante todo esa vida recta, esa vida maravillosa que tienen los indígenas originarios, los auténticos. Pero además, que no nos damos cuenta de las cosas que tenemos de ese mundo nosotros mismos. Exacto. Gracias a Irma Bichido, claro. Qué lindo. Katia, tu hija, te manda a saludar. Desde luego, María Moreno, Gabriela Rabadán Román, María Carmen Paniagua, Daniel Eslava, Alfonso Maldonado, María Carmen Paniagua, todos están pendientes de nosotros. Síguele, todos mis. María Lavín Vera también está pendiente. Toda tu familia. No, sí, así es, claro, toda la familia como debe ser. Pues esa es la raíz, esa es la identidad. Claro. La familia es parte de la identidad de cada uno de nosotros. Bueno, Ceci López. entonces, que mira, nada más. Bueno, pues yo emocionada de estar aquí contigo, por supuesto, y de platicarte todo esto. Veníamos platicando de Ocotepec hacia Cuernavaca. Sí. Cómo los sentimientos de la nación, Toto, los sentimientos de la nación nacen en un momento especialísimo cuando Morelos, en esos viajes que hace de Michoacán y que pasa por Tepecuaculco y que va rumbo a Acapulco Claro. y que pasa por Chilpancingo. Yo tengo por ahí algunas lecturas en donde, para resumir, Morelos lo visitan algunos indígenas de ese estado. Acuérdate que había los gobernadores indígenas. Claro. Y un día a Morelos, un indígena de nombre Juan Cerón lo oye hablar. Dicen que era un gran orador, era un hombre de una palabra fuerte, hermosa, firme Y fluida. y fluida. Ese señor precisamente llega con Morelos y le entrega un macuahuitl, un bastón de mando, y le dice: me dijo mi abuelo que cuando yo escuchara a alguien hablar como Cuauhtémoc, le entregara esto. Dicen que a Morelos se le rodaron las lágrimas. Y desde ahí se le metió: a ver, ¿por qué no hizo el Congreso de Anáhuac en Michoacán? ¿Por qué lo hizo en Chilpancingo? Porque ahí se iban a dar una serie de líderes, de indígenas muy importantes para lo que iba a venir con esa independencia, con esa lucha de independencia y con todo eso que nos va dando nuestra historia y que, bueno, no es nada más Guerrero, ni Michoacán, ni Morelos, por darnos esa patria donde finalmente los sentimientos de la nación vienen a ser hoy, Toto, ahorita que estamos tú y yo aquí, vienen a ser el resumen del artículo 39 constitucional. Claro, y además, pero además son parte institucional de la vida. La Constitución se basa, desde luego, en esa Constitución que Morelos crea. Ceci López, gracias. Antonio Sánchez Purón, el presidente de la Canaco, gracias Toñito. A Javier Aponte, mi adorado sobrino que me mantiene vivo. Ricardo, gracias primo. Ángel Yepes, Pablo Delgado, Héctor Ponce de León. Me dice Ángel Yepes que no se escucha bien. Hay que verlo. Chécalo, por favor.
y Jesús Sánchez nos están viendo. Sí. Bueno, Isabel. yo te quiero decir que toqué el tema del artículo 39 constitucional para que podamos hablar en firme de los indígenas, de los seres originarios de este país, que son los que le dan vida a esa forma de ser de los actuales mexicanos. Claro. Ahora, a veces se nos olvida que ellos son los que le dieron esa fuerza a la lucha de nuestros pueblos. Aquí en el estado de Morelos, bien, hablemos de Zapata, pero antes de llegar a Zapata, tenemos que hablar de toda esa fuerza de los pueblos. Por ejemplo, Toto, cuando estábamos construyendo con doña Modesta ese futuro, esas cosas de las que ella nos hablaba, del respeto, de hablar de plantas, de hablar de todo lo que nos rodea, del volcán Popocatépetl, de todo eso, Sí. me decía doña Modesta, mi madre hizo maíz molido y martajaba para el general Zapata. Entonces, esos pueblos originarios tienen una historia poco contada. Tú lo sabes, tú y yo lo sabemos. Se les ha consultado poco. Qué bueno que ahora constitucionalmente deben ser consultados para cualquier cambio. Pero aún hoy es letra muerta el trabajo en los pueblos indígenas. ¿Qué podríamos decir de esos 3 municipios? Tú lo sabes, Toto. Es una pena que los municipios indígenas en este momento no tengan recursos. Sí, bueno, es que están mal creados. Exacto. El problema es que se ponen a crear municipios por hacer una farsa política, que eso fue lo que hizo Graco. Una farsa, en lugar de hacerlo con todas las características que se necesita al crear un municipio. Un municipio, por ejemplo, a ver, gentes, como tú hablas de Modesta, una mujer extraordinaria, porque Modesta Lavanda, a mí me tocó tratarla y ver la manera en que una indígena de Hueyapan se conducía ante todo el mundo, hasta frente a la televisión. Era extraordinaria Modesta, aparte de que era una mujer muy inteligente, era una mujer con una sabiduría nata de ese tiempo, de esa sabiduría que a través de generación en generación se va haciendo, ¿no? Mira, un ejemplo de lo que Modesta dio al estado de Morelos, bueno, fue el resultado de uno de sus viajes. Uno de sus viajes que hizo a Viena, a un Congreso Mundial de Derechos Humanos. Ella viajó junto con Natalio Hernández, un extraordinario nahuatlato. Sí. Y doña Modesta, con esa sabiduría, a la hora de las conclusiones de lo que a ella le tocó y en su mesa, les dijeron que dieran pues sus opiniones respecto a lo que habían escuchado durante esos 15 días en Viena. Entonces ella me lo comentó a mí y decía que había indígenas de Australia, indígenas africanos, indígenas de todo el mundo. Y cuando a ella le tocó hacer en la plenaria pues su intervención, le dijeron que tenía traductor para francés, para inglés, bla, bla, bla. Sí, claro. Pero obviamente no había para náhuatl. Y cuando le soltaron el micrófono, ella lo tomó y habló en náhuatl. Y le hicieron, señora, y ella dijo, voy a tomar 2 minutos. Habló en náhuatl y cuando terminó dijo, ahora sí tradúzcanme. 500 años hemos estado sin entenderlos. Muchas gracias. Sí, no, es que Modesta... Qué mujerón, ¿no? Sí, era una mujer. Toto, yo te hablé de Tirso Clemente, de Tetelcingo, de Doña Modesta, de Hueyapan. Y este mismo, el doctor, hombre, de Jocotepec. Y bueno, y yo te voy a hablar de Juan López Palacios, de Sosocotla. Claro. Juan López, un hombre maravilloso también, gran amigo tuyo, mío. Juan López es un hombre que muy pocos saben, que es licenciado en Sociología, con maestría en Desarrollo Rural de la UAM, pero también tiene el doctorado en el CIDEM de Ciencia Política. Si tú me preguntas qué cargos ha ocupado, No, ninguno. Ninguno, pero... No, pues en este país los cargos no se dan Exacto. por capacidad, se dan por amistad, Exacto. por compadrazgo. Pero Juan... Por eso estamos como estamos. Claro.
Entonces, con esto yo quiero decir que tengo el honor de tener a ellos tres, pero una serie de gente muy inteligente con un futuro inmenso para este estado de Morelos. Sería cuestión también, tú que manejas toda esta cuestión electoral, yo tengo entendido que en las últimas elecciones los indígenas de Morelos tuvieron una votación muy copiosa, pero Sí. nadie se ha preocupado por saber cómo, de dónde y cómo fue que se dio esa votación. Sí, la participación de las gentes de nuestros antecedentes son normalmente, en las elecciones son muy copiosas. Ellos tienen una disciplina, vienen de un mundo muy disciplinado, Así es. porque desde luego, oye, por cierto, Eleonor Isunza, María del Carmen González Muñoz, no te van a saludar, Mario Acosta Herrera, Maru Rojas, mi querida Maru. Luis dice que, Isabel, por favor, danos nombre completo de doña Modesta Lavana, Pérez. Pérez, sí, Modesta Lavana, y creo que es muy interesante. Tenemos que darnos cuenta de que el mundo antes de la conquista tenía una sabiduría impresionante. Y lo podemos ver en Chichén, y lo podemos ver aquí en Xochicalco. Y si nos, o sea, ahorita que he estado haciendo y viendo con Miguel Ángel. con Miguel Ángel, con el otro, ¿cómo se llama? Con el veterinario de Cotepec. Con Marcial. Con Marcial del con Montes. Qué Marcial. barbaridad. Qué encuentro, qué ¿verdad? gente, no, maravilloso. El porqué de los ritos y los mitos que se llevan a cabo. Y qué maravilla que tenga que todo esté pegado a la naturaleza y que tenga los cuatro elementos fundamentales que son en cada uno, y que sean la base de todas maneras, y a pesar de la evangelización sigan siendo la base de lo que ahora vemos con los santos que nos trajeron en la conquista. Bueno, mira, me das pie claro, para que yo pueda hablar de esto. Marcial es un maravilloso ser humano en Ocotepec, un cronista, un investigador que un día llegó a nuestra escuela como veterinario a atendernos a la tesca, una perrita. Y nunca más se fue. Hemos hecho muchas cosas juntos, investigaciones. Y te puedo decir que hemos viajado a Ixcateopan a conocer el camino de Cuauhtémoc, su origen. Y cuando tú hablas, ¿cómo era ese mundo precuautémico o originario o el mundo de Anáhuac? Pues era un mundo con una civilización desconocida para casi el 90% de los mexicanos. Sí, actuales. que es una lástima. ¿Qué era el Calmeca? ¿Qué era la Telpochcali? Porque no es lo mismo que lo puedas leer a que tú te imagines una civilización como aquella donde la educación de 0 a 6 años era en tu casa, viendo a tus abuelos, a tus tíos, en familia. De 6 a 12 años ya ingresaban a la Ichpochcali las niñas, a la Telpochcali los niños. Entonces, esa educación de 6 a 12 años, fíjate Toto, era dedicada exclusivamente a que los niños y las niñas descubrieran quiénes eran, a descubrirse a sí mismos. Toda esa educación tenía un nombre que se llamaba Tezcatlipoca, conocerte a ti mismo. Es el equivalente a la primaria de 6 a 12 años, más o menos. Cuando un niño estaba dedicado a aprender el movimiento, su cuerpo, la danza, aprender artes, a aprender el ir y venir de los astros. Pero imagínate eso en la primaria. ¿Qué pasaba con los niños y las niñas? Que adquirían un gran conocimiento de sí mismos. Posteriormente, de 12 a 18 años, ya entraban al Calmecac. Era cuando, pues ya adolescentes, claro, ya había transformaciones de todo tipo sí, en uno, y entonces, por supuesto, que era una educación diferente. No nos podemos imaginar, pero eran seres humanos
a la altura de Cuauhtémoc, un joven que a los 20 años ya estaba defendiendo a su patria, a su país, y una patria que era Anáhuac, desde Michigan hasta Nicaragua, imagínate tú, eso era Anáhuac. Claro. Como desde Nicaragua hasta la Patagonia es Tahuantinsuyo. Y todo el continente, el nombre auténtico por la tradición es Ixachilatlan, lugar de abundancia. ¿Qué te parece? Maravilloso. Todo esto, Toto, se va encontrando con la tradición oral. No, algunos libros, pero muy pocos. Ahora, a partir de un libro que marca, marca un antes y un después. Yo le tengo mucho respeto al maestro Bonfil Batalla. México profundo, una civilización negada. Creo que ese es un libro que es obligatorio para la gente que quiere saber de identidad. Ella era una gente extraordinaria. Yo tuve la suerte de poder un día platicar mucho tiempo con él en casa de Ricardo Guerra, en una comida que me acuerdo que estaba Gutiérrez Tibón, Pablo González Casanova, Mario González Ulloa, Ricardo y Adriana, desde luego estaba Gabriela conmigo, y estaba Bonfil, y con Bonfil platiqué. Era un hombre genial, extraordinario. Genial. Él era muy amigo de Mariano, mi compañero de vida, y bueno, leer sencillamente para alguien que quiera iniciarse dentro del trabajo de Anáhuac es obligatorio. México profundo, una civilización negada. Empecemos por decir que la civilización que no conocemos tiene un sistema matemático vigesimal, un sistema que no es decimal, que es vigesimal. Entonces, qué maravilla que un niño que se introduce al sistema vigesimal, como los maya, como cuentan allá en la península, con maicitos y lo que quieras, pero pueden hacer cálculos infinitesimales. Claro. De 20 en 20, no de 10 en 10. Entonces sí, la Secretaría de Educación Pública tiene un gran reto, que es que los niños de México accesen al sistema vigesimal de los pueblos originarios. Y no es fácil, claro, porque no. Tenemos que entender que esa es nuestra verdadera raíz. Definitivamente. Y que bueno, chueco, malo, derecho, todos tenemos esa mezcla. Todos tenemos dentro de nosotros parte de ese mundo, desde luego. Yo creo que esto es fundamental en cada uno de nosotros. Gracias a todos los que nos siguen llamando, porque hay muchísimas llamadas, nos perderemos el tiempo. Maravilla. Y creo que a la gente le interesa Isabel. Y Isabel, por ejemplo, las tradiciones, esas tradiciones de ese mundo anterior a la conquista, que no se han perdido. No, para nada. Sino al contrario, se han modificado. Volvemos a la cuenta del tiempo, Toto. Mira, 360 días son 360 grados de una circunferencia. Sí. Lo que llaman calendario azteca, en realidad es una cuenta solar, son 360 días que se va midiendo cada uno de los grados de energía. Sí. ¿Qué son 360 días? Bueno, son 18 meses de 20 días. Imagínate tú que todo es matemático, es una forma matemática de ver el mundo y el universo. ¡Qué maravilla! Pero lo logran de una manera. Pero por supuesto, y tú me preguntas de tradiciones. Cada 20 días hay un mes nuevo. El primer mes empieza el 12 de marzo y cuenta 20 días. Se llama Atlacahualo. Atlacahualo quiere decir lo que nos va dejando el agua. Entonces, en ese mes todavía los zapancles, los ríos están bajos, no hay agua, no ha llovido. ¿Sí? Siguen los próximos 20 días, son los primeros 20 días de abril, y se llama Tlacachipehualistli. ¿Quién sabe qué sucede entre ese marzo y abril, que a pesar de que no llueva, brotan flores? Está la primavera. Sí. Y bueno, menciono esto porque vivimos en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Allí está Teopanzolco, ahí se veneraba a Xochiquetzali, de la que te estaba yo hablando. Entonces,
cada 20 días, Toto, hay una fiesta. Acuérdate que en Ocotepec siempre hay fiestas. Claro, todo Pero el tiempo. la mayoría de las festividades, pocas tienen que ver pues con la religión católica. La religión se acomodó en las fiestas que tenían nuestros abuelos, ¿o no? Sí, claro, así es. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Accesarse a su cultura original, que siga el tiempo, que tengamos todo y que venga la información del mundo. Pero Toto, necesitamos meternos a nuestra raíz verdadera. Si queremos que los jóvenes, adolescentes, empiecen a tener conciencia de lo que es su país, tienen que conocerlo. En los libros actualmente ya nos enseñan. No. Bueno, es que ya los libros de texto cada día están peor, pero bueno, lo último tenía esta falta de ortografía, pero bueno, pero creo que es algo que no debemos perder. Tenemos que hacer algo para que nuestra verdadera identidad se mantenga y esa verdadera identidad vuelva a tomar la importancia que debe de tener. Sí. Mira, junto con el arquitecto Betanzos, él sabe los grupos que vienen a vernos de diferentes lugares. Esto de conocer el tiempo, nuestros abuelos manejaban tiempo y espacio. Así es, claro. Nosotros y son bases fundamentales de la identidad, el tiempo y el espacio, el tiempo que transcurre y el territorio, el espacio donde se mueve. ¿Por qué somos una unidad vigesimal? Bueno, porque tenemos 10 dedos superiores, pero también tenemos otros 10 dedos en los pies. Claro. Entonces somos una unidad de 20. Sí. Nosotros somos una unidad. Y entonces toda esa matemática de Anáhuac es un tesoro. Yo creo que debes de saber que actualmente Juan López en Sosocotla está llevando a cabo un diplomado. En ese diplomado que estamos dando, o sea, me hace favor de invitarme, se está realizando para los jóvenes toda esta información. Ojalá haya a quien le interese que la gente de la ciudad, los niños y los jóvenes de la ciudad, también se accesen a esta información. Tú y yo podemos hacer muchas cosas de estas, pero en cuanto un joven conoce su vida, su historia, la de sus antepasados, pisa la tierra, se siente seguro. Dice, de aquí soy. Pero si te dicen que los superhéroes y que de por allá y de por acá, pues nosotros no tenemos a los jóvenes pisando la tierra. Y perdidos, tratando de copiar una civilización que no es nuestra, como la norteamericana, creyendo que eso los va a llevar a la vida. Yo creo que el problema de la educación en México es que muchas de las escuelas los preparan sobre la base de que mientras más rico va a ser más feliz, cosa que además no es cierto. Yo conozco muchos ricos infelices, entonces, y muy ricos, yo creo que si entendieran que tus raíces, nuestras raíces, son fundamentales para poder estar en paz con uno mismo, eso daría una manera diferente de ver las cosas. Mira, no sabes las maravillas y no te quería interrumpir porque es tan poco tiempo que no podemos dar, pero gracias a todos los que nos están escribiendo porque hay opiniones de muchísima gente que ahorita te voy a pasar, porque creo que es muy importante que la gente esté contenta y esté sintiendo que esto realmente es importante. Yo creo que tenemos que hacer algo, Isabel, tenemos que juntarnos y tenemos que buscar la manera de hacer diplomados o de hacer cursos para que la gente aprenda lo que es el mundo prehispánico. Acuérdate que dentro del GEM, Lía nos hizo favor de abrir su casa. Yo he dado talleres para nosotros, pero allá en mi casa, en Ocotepec, bueno, hoy nos lo decía Tania, por ejemplo, yo doy clases de lo que es cuenta del tiempo. Alguien diría, ¿da clases del calendario azteca? Sí. ¿Por qué motivo? Porque doña Modesta me dio el motivo, válgame la expresión.
Pero tuve oportunidad de conocer maestros como Tlacatzin Estivalet, que era el maestro definitivo de lengua náhuatl de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM. Él decidió ser nahuatlato, un gran ingeniero químico. Y él se dedicó a trabajar y a darle forma a la tradición oral. ¿Tengo método para poderlo hacer? Sí. También tuve oportunidad, porque Mariano, tú lo sabes, Toto, era un hombre que venía de Aguascalientes, Sí, que venía de la claro. tradición y que él, pues sus grandes amigos, concheros, gente danzante, en 1982 decían, ya es hora. Y en 1993 fuimos a Amatlán, en Amatlán que tú y yo conocemos, que es Sí. maravilloso. Se empezaron a dar algunas señales, nada mágico, todo completamente histórico. Y bueno, Amatlán es el pueblo donde nace uno de los gobernantes más importantes de nuestro continente, Seacatl Topilzin, que deja muchos datos sobre la cuenta del tiempo. O sea, a mí me da pena que saco de acá y de allá, pero créanme que estudiar lo nuestro, nuestra cultura, origen, nos da mucha seguridad. Nos da la posibilidad de saber por qué Emiliano Zapata, por qué Rubén Jaramillo, por qué mucha gente ha tenido que levantarse a defender la tierra, porque la tierra se tiene que defender. Porque la tierra es parte, el territorio es parte clara y completa de la identidad de los pueblos. Quien no lo entienda, no puede entender lo que es identidad. La gente habla de muchas cosas, pero para que exista esta, tiene que ser de esta manera. A mí en lo personal, Toto, me gustaría darle información a jóvenes de secundaria y preparatoria. Ese es el momento oportuno para poderles decir, aquí está tu riqueza, aquí está tu tesoro. Tienes que aprenderlo, porque si no, ¿de dónde te agarras? No, porque además, si no, viven pensando en copiar, mal copiar las cosas que no existen. Las maravillosas tradiciones que tenemos, me encanta, como el Día del Muerto, que no lo entienden y que tiene que ver con la última luna de octubre, con la llegada de las mariposas que son el espíritu del mundo. O sea, si no lo entiendes así, son veintenas, es tiempo y espacio. Por eso, exactamente. Hermoso. Pero si la gente no lo entiende, cree que, lo que pasa es que somos muy buenos, nos gusta mucho hacer burla de la muerte, sí. Esa es una parte, pero lo importante es por qué se dan esos días. ¿Por qué? Y después los curas lo arreglan y crean todos santos y todo lo que les convenía, porque lo hacen muy bien, además en la evangelización, y se dan cuenta de que no pueden luchar. Pero tiene una raíz mucho más profunda. Tiene una raíz de la última, el último, después de septiembre, que es el equinoccio, ¿no? Uh-huh. Después viene la última luna de octubre, y después de la última luna de octubre, que es cuando empiezan a llegar las mariposas monarcas a los diferentes bosques del país. Entonces, ¿por qué? Porque las mariposas representan las almas. Entonces, por eso se da el Todos Santos, que no es lo mismo que el Día de Muertos. Tenemos que... Lo que pasa es que todo lo revuelven de tal manera que mientras la gente se mantenga más ignorante, es más fácil de manipular. Mira, ahorita nosotros estamos a punto de que se dé el solsticio de verano. De verano, el más importante. ¿Qué es? Fíjate, si nosotros tenemos aquí enfrente el oriente, uh-huh. Entonces acá está el poniente, acá está el norte, acá está el sur. Aquí en el oriente, esto es sencillísimo, fíjate. El oriente, enfrente de nosotros está el Popocatépetl. Uh-huh. Bueno, hacia el sur del Popocatépetl se nos daría el solsticio de invierno. Sí. Es cuando el sol se va hasta allá y hace mucho frío. Viene y le llamamos equinoccio, cuando es la mitad, equinoccio. Sí. Por eso me choca el Mesoamérica, sí. Igual que equinoccio. Pero del equinoccio de primavera caminó el sol, por decirlo así, hasta el 21 de junio, que es cuando va a ser más calor, cuando va a ir en el oriente al norte.
y cuando fue del oriente al sur. Eso tenía nuestra cultura antigua, los rumbos. Sí, ahí es Tlahuiztlampa, el rumbo de la luz. Acá es Cihuatlampa. En nuestra cultura hay un punto, el poniente, que es Cihuatlampa, el rumbo de las mujeres. Fíjate nada más. Y luego tienes el sur, que es Huiztlampa. Todo ese sur es Huiztlampa, el rumbo de Huitzilopochtli, de las espinas, del Huitzilín. Y acá tienes el norte, voy para tus muertos, Mictlampa, el rumbo de los difuntos. Claro. ¿Sabes dónde va a estar el sol ahorita en el solsticio de verano? Acá. Pegadito al Mictlampa, junto Claro, a los muertos. junto a los muertos. Entonces ya se viene acercando para que en octubre, eso que tú dices, todo tiene que ver en relación al planeta y al universo. Toto, en esto no hay nada de magia. Hay Aquí amar hay magia, nuestra claro. tierra. ¿Cómo se llama nuestra ciudad? Claro. Cuauhnahuacan. Can, lugar muy antiguo. Cuauhnáhuac. Dicen el lugar donde cantan las águilas. Así se tradujo alguna vez, pero también es lugar junto al bosque. Tenemos una ciudad que es un poema. Es un paraíso. Así es. Lástima que en esta inseguridad nos tenga locos. Pero creo que ya se nos acabó el tiempo. Ay, qué coraje. De veras, en serio, que qué coraje. Esto está tan interesante y se aprenden Ay, qué tantas lindo. cosas. Gracias, Isabel, te lo agradecemos muchísimo. Amigos, démosle las gracias a mi querida amiga, la licenciada Isabel Quevedo, porque aparte de todo es abogada, si no dijeron, y además ya ha sido hasta diputada local. Eso se me Claro. olvidó decirlo. Pero pero de todas maneras, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos visto esta semana. Nos vemos la semana que entra a las 10 de la noche. Aquí, en su programa, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Gracias, Isabel, por todo. Gracias, Gracias, Toto, Herrera. qué lindo. Gracias.